Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a esta primera conferencia de prensa que está realizando Vivian Godino Villaronga. Soy la nueva presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y me acompañan en la mañana de hoy la licenciada Yanira Reyes Gil, quien es la primera vicepresidenta de este colegio, y el licenciado Kevin Miguel Medina Rivera, segundo vicepresidente de la Junta de Gobierno de este colegio, después de que fuimos juramentados en el pasado sábado, cuando iniciamos este nuevo bienio. Hoy comenzamos con esta primera conferencia de prensa en donde estamos creando una comisión especial para la evaluación jurídica de los contratos de Luma y de Genera PR. Y estamos nombrando como comisionados de esta comisión, sus miembros van a ser las siguientes personas: abogados todos y colegiados todos. La licenciada Margarita García Cárdenas pertenece a la delegación de San Juan. La licenciada María Alicea Pierantoni, quien nos acompaña, de la delegación de Ponce. El licenciado Rolando Emanuel Jiménez, quien también me acompaña, de la delegación de Ponce. Licenciada Sobe Negrón Comas, de la delegación de Río Piedras. El licenciado Fernando Agraí Betancourt, delegación de San Juan. El licenciado Alejandro Torres Rivera, quien pertenece a la delegación de Río Piedras. El licenciado Luis Santini Gaudier, quien pertenece a la delegación de Río Piedras, y el licenciado Julio Fontané Maldonado, de la delegación de San Juan. Y estamos realizando o nombrando esta primera comisión por muchos fundamentos. En el contexto de las crecientes preocupaciones respecto a la gestión de Luma Energy y de Genera PR, y en vista de los múltiples desafíos que han surgido desde la implantación de estos contratos, se hace imperativo llevar a cabo una evaluación jurídica exhaustiva y objetiva de dichos acuerdos. Por esta razón, en mi primer acto como presidenta de este colegio, he decidido nombrar esta comisión especial compuesta por los distinguidos abogados y abogadas con amplia experiencia en áreas de obligaciones y de contratos, así como también en asuntos energéticos y de política pública. La creación de esta comisión responde a la necesidad urgente de examinar estos contratos de Luma Energy y de Genera PR bajo varias perspectivas críticas que afectan directamente los intereses de la ciudadanía y los derechos que tienen como consumidores en este país. Dado el impacto significativo que estos contratos tienen sobre la infraestructura energética de Puerto Rico y de nuestra vida diaria, ¿verdad?, de todos los puertorriqueños, es fundamental garantizar los mismos y que se ajusten a principios legales, éticos y de política pública que rigen nuestra sociedad. Además, es avasallante la cantidad de expresiones públicas a través de todos los medios informativos y de comunicación social. Las múltiples respuestas a los reclamos de información sobre el tema no son contundentes ni respaldadas por evidencia legal. Por esto es que es urgente una evaluación jurídica de estos contratos. Vamos a evaluar los siguientes puntos. Esa es la encomienda que tiene esta comisión especial. La posible nulidad del contrato. Toda vez que existe una preocupación legítima de que los contratos puedan ser nulos al violar leyes, principios de moral y el orden público. La nulidad de un contrato de esta magnitud tendría implicaciones profundas para la administración pública y para los derechos del pueblo puertorriqueño. Es esencial, por esa razón, determinar si estas violaciones son de tal gravedad que invalidan el acuerdo desde su origen. Sin embargo, además de esa posible nulidad, hay otras áreas que también debemos evaluar como posibilidades. Debemos explorar, además de la nulidad, se evaluará si el contrato puede ser cancelado conforme a las propias cláusulas y condiciones de estos.
que es distinto desde el punto de vista jurídico. Es crucial comprender las disposiciones contractuales para establecer si existen mecanismos legales que permitan a Puerto Rico desvincularse de este acuerdo sin incurrir en violaciones contractuales que puedan acarrear penalidades significativas. Finalmente, también la Comisión analizará las consecuencias legales que resulten o resultasen de una posible cancelación del contrato y determinará el procedimiento adecuado para llevar a cabo dicha acción. Este aspecto es vital para garantizar que cualquier decisión tomada esté respaldada por un proceso jurídico sólido y que minimice los riesgos de litigio o repercusiones adversas para el pueblo de Puerto Rico. Debido a la gravedad de esta situación y el impacto continuo sobre la infraestructura energética en el país, el resultado de esta evaluación debe estar preparado en un plazo no mayor de 30 días. Este cronograma permitirá tomar decisiones informadas en un tiempo razonable, garantizando que cualquier acción posterior esté basada en un análisis riguroso y completo de todas las implicaciones legales. La formación de esta comisión especial es una medida, a nuestro juicio, necesaria y urgente para proteger los intereses de Puerto Rico. La evaluación jurídica que llevará a cabo no solo proporcionará claridad sobre la legalidad y viabilidad de los contratos de Luma Energy y Genera PR, sino que también servirá como base para cualquier acción futura que se deba tomar en defensa del bien común. Es nuestra responsabilidad como colegio asegurar que los recursos y los servicios esenciales del pueblo sean administrados de manera justa, eficiente y conforme a los más altos estándares legales y éticos. Confiamos en que esta comisión contribuirá de manera decisiva a restaurar la confianza en el sistema energético de Puerto Rico y a garantizar que las decisiones tomadas estén siempre alineadas con los mejores intereses de nuestro pueblo. Ya les mencioné quiénes van a ser los compañeros abogados y abogadas que van a estar componiendo esta comisión, y de igual manera queremos instar a otros colegios profesionales hermanos a que desde sus áreas de especialidad desarrollen iniciativas dirigidas a asegurar que nuestro pueblo tenga servicios esenciales de calidad que permitan una vida digna. Cualquier pregunta que tengan a bien hacer la prensa, aquí están las personas especialistas en, ¿verdad?, que han podido comparecer a esta conferencia de prensa y que estamos dispuestos a contestar preguntas. Ok, nada, me imagino que será Rolando o lo que sean, o Santini, que estuvo en la Junta, o sea, 30 días es suficiente para hacer un análisis profundo de todas las explicaciones de ambos contratos, Rolando. Es un tiempo apretado, conozco la urgencia del tema. Si nosotros entendemos que el tiempo no es suficiente, solicitaremos una prórroga a la señora presidenta para que tenga bien a concederla, pero sí es un trabajo intenso durante un término bastante pequeño. Okay. Los contratos son públicos, pero ustedes son un ente ajeno que no tienen que ver ni con las unidades contratantes ni con estas empresas. O sea, el fin de esta documentación, una vez se haga ese estudio, ¿qué es lo que ustedes planean hacer con ese estudio? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se lo van a hacer llegar a los que se están ofertando a la gobernación? El propósito es hacerlo llegar ¿verdad?, a nuestros políticos, legislatura, ejecutivo, y que esté disponible. Va a estar disponible en el colegio este documento, pero sí queremos hacerlo llegar y hacerlo disponible a todas las personas que puedan tomar decisiones, ¿verdad?, sobre estos contratos. Ese es el propósito. Okay. ¿Qué es lo más retante de toda esta aventura que se inicia ahora con este análisis? Claro que sí. Yo creo que esta iniciativa del Colegio de Abogados responde a un deseo de aportar a un diálogo más balanceado, más serio, más responsable, que el diálogo que se da típicamente en el país.
independientemente de las mejores intenciones de las partes en el proceso político, personas impactadas por la situación, a veces el debate se da con más gritos de análisis, con más frases huecas que de contenido. Y el ejercicio del colegio, me parece que lo que quiere la señora presidenta y su junta directiva es que haya una aportación cualitativamente distinta, que le permita a los que están a favor y a los que están en contra de las diferentes medidas tener una base común de cuál es el marco legal dentro del cual estamos operando. Y eso yo creo que es bueno en sí mismo, independientemente de que lo político o que corresponda, el negociado lo utilice o no lo utilice. La aportación es para que el colegio, libre de prejuicios y de preconcepciones, dé una base legal correcta de cómo debemos tener este tipo. En ese sentido, ¿qué son los elementos que ustedes van a mirar el contrato? Si el contrato que se firmó era bueno para la ciudadanía y con todo eso lo firmaron, o ustedes van a añadirlo a base de las ejecutorias de ambas empresas, que sabemos que ha sido uno de los, ¿verdad? Uno de los argumentos que dicen es que no hemos estado documentando correctamente cómo han estado ejecutando y por lo tanto no podemos pedirle que cancelen el contrato. ¿Cuál sería ¿verdad? Usted lo que va a mirar puramente el contrato legal que se firmó? Bueno, me parece Pásate el micrófono para que salgan por la bocina. Me parece que el examen que nos ha pedido la presidenta es un examen integral. Hay que ver primero si el contrato cumple con los requisitos básicos, que son de umbral, que tenga consentimiento, objeto y causa. Y el segundo tema es que no sea contra la ley, la moral ni el orden público, particularmente el orden público, que es el tema de los contratos leoninos. El otro asunto es que hay mucha duda y siempre me lo preguntan constantemente, ¿el contrato se puede cancelar? Ese contrato tan importante es cancelable. ¿Qué pasaría si se cancela? Hay toda una serie de preguntas que se hacen todavía y que se podría dar una respuesta concreta y fundamentada. El otro tema es qué hay que hacer si se decide cancelar, cuáles son los trámites que se tienen que hacer para cancelarlo o anularlo y cuál sería el proceso que se tendría que seguir a la luz de los contratos para devolver las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica a la dueña de las operaciones. Y en ese sentido es un análisis completo integral. No necesariamente sería entrar en si se cumple o no se cumple con unas métricas, porque lo que hay que decir es cuáles son los criterios que tiene el contrato para cancelar a base de las métricas. Pero sí, son temas que son relevantes en cualquier tipo de análisis. Aquí se está hablando, o se ha hablado, de que el contrato como tal no ha entrado en funciones porque todavía está la transacción a nivel federal de lo que es la deuda y que se está bajo un contrato suplementario. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Y qué reto representa si es que estamos ante un contrato suplementario y todavía el contrato formal no ha entrado? Es que eso es otra de las cosas que ha generado mucha confusión. Es un solo contrato que tiene un anejo que suspende la entrada en vigor del contrato de los 15 años hasta que se den una serie de condiciones y establece cuánto se va a pagar durante ese proceso, cómo Luma se puede ir si no se cumple con el proceso de reestructuración. Pero en realidad es el mismo contrato con cláusulas suspensivas y modificatorias que está en el contrato suplementario. O sea, pero que a la hora de trabajarlo, se está trabajando con todo. Como si fuera el contrato. Sí, sí, y así es. Y eso es otra de las cosas que habría que aclarar para que la gente lo tenga claro, cómo es que opera el contrato principal enmendado por el suplementario, hasta cuándo dura el suplementario y cuándo empieza el contrato principal. Rolando, y yo creo que es importante ubicar quién tiene responsabilidad de qué. Parte de la situación, no quiero llamarlo problema, parte de la situación es que hay muchos jugadores desde parte del sector público que no está claro qué responsabilidad y qué actuaciones esperan de cada uno. Para mí, como ciudadano o como consumidor de electricidad, me produce mucho problema ver al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo en la legislatura que hay que enmendar la ley para poder supervisar a Luma. Y me parece un planteamiento que va a ser objeto de estudio. O sea, ¿pero qué responsabilidad tiene la Autoridad de Energía Eléctrica sobre Luma con la ley que hay?
Si uno va a las posiciones públicas de Luma, en casos ante los tribunales, ellos han dicho, nosotros somos agentes de la autoridad, actuamos a nombre, para y por la autoridad. No, pues si tú eres agente mío y actúas para, por y a nombre mío, yo tengo autoridad sobre ti. Esto no es un issue de si la Junta Fiscal también tiene, o si las APP también tienen. Yo no tengo duda que con respecto a la conducta de mi agente, yo tengo responsabilidad. Yo no tengo que ir a la legislatura a pedirla. O sea, esa falta de precisión de qué responsabilidad tiene quién es uno de los temas que tenemos que abordar. ¿Genera está también con algo suplementario en lo que entra en vigor su contrato o son contratos con situaciones distintas contractuales? Son similares los contratos, pero no están bajo un suplementario. No, ellos ya sí entraron en... Sí. ¿Cuándo van a comenzar los trabajos en esta comisión? Ya que tienen un plazo de 30 días para presentar, ¿cuándo inician entonces? Bueno, hoy nos ponemos de acuerdo sobre cuándo es la primera reunión, porque esto corre mucha prisa para poder cumplir sustancialmente o al máximo con la encomienda. ¿Tan pronto como esta misma semana o la próxima semana? ¿Es para tener un más o menos? Sí, no, tenemos que conversar sobre el tema, es la primera vez que nos vemos, hay personas que faltan, identificar las áreas de trabajo y ver cómo nos vamos a dividir para hacer el trabajo y entonces establecer ese plan, ese itinerario para poder cumplir. ¿Ustedes entienden que independientemente del resultado del informe que surja de la comisión, va a ser bien recibido por las personas que, como han visto, obviamente ha sido el tema de Luma, qué va a pasar con el contrato? ¿Ustedes creen o han visto una apertura de que el gobierno pueda recibir? Bueno, yo quisiera dejarle saber a la presidenta, pero voy a opinar. Me parece que como dijo el profesor, le digo profesor porque fue mi profesor en la Escuela de Derecho. Sí, en 1400 días antes de Cristo. Cualquier información fundamentada y amparada por las leyes y la jurisprudencia de Puerto Rico es valiosa para el pueblo de Puerto Rico. Y va a ayudar no solamente a las personas electas ahora en noviembre, sino al pueblo de Puerto Rico también, si nosotros logramos entregar ese informe antes de noviembre para que tome decisiones sobre las consecuencias y la responsabilidad que haya por las decisiones que se hayan tomado en este tipo de acuerdos. Por tanto, yo creo que sí, va a tener un valor significativo para todo este proceso que va a requerir mucho estudio y mucho cambio probablemente en los próximos meses y años. Básicamente las palabras que dice el licenciado Rolando Emanueli, en efecto, entendemos desde el colegio que no solo va a ser beneficioso para el gobierno y los políticos, es que el país está esperando un documento o una investigación jurídica que diga, ¿verdad?, que haga una evaluación verdadera y jurídica del contrato de Luma y Genera. Así que va a ser positivo, va a ser un documento público, ¿verdad? Va a estar disponible para el gobierno, para el futuro gobierno entrante a partir de, obviamente, de noviembre, de las elecciones, pero va a ser un documento para el país. En teoría, cuando este contrato se hizo y antes de que lo firmaran, lo tienen que haber visto abogados del gobierno, dicen, ¿verdad? ¿Quién está acá? Cuando vemos ahora, ¿verdad?, mirando después, esto debería haber pasado antes de firmar el contrato, que ustedes dijeran, mira, esto es bueno, no es bueno. ¿Quién se supone que tiene esa responsabilidad y esos abogados que dijeron, sí, esto es bueno, vamos a firmarlo? ¿Tendrían algún tipo de responsabilidad? ¿Ustedes visualizan trabajar con esa gente del colegio de abogados como tal? El licenciado Santini tiene los datos precisos. Estuvo en la Junta, ¿verdad? Sí, hace falta un micrófono ya, Ramón. ¿De cuándo empezó todo esto? Acá. Antes de que se adjudicara el contrato, hubo una evaluación por las alianzas público-privadas, el cual tenemos con nosotros, de donde surge mucha evidencia de cómo se procedió, qué se evaluó, quiénes licitaron, quiénes no licitaron, y todo eso va a ser parte del informe a los efectos de si se contrató adecuadamente con Luma. Esto puede tener unos problemas legales porque puede haberse ratificado después el contrato, pero nosotros, la responsabilidad nuestra es evaluarlo todo, inclusive lo que sucedió antes de que se firmara el contrato, y este es el informe.
el que tenemos aquí nosotros. Yo quisiera añadir a eso que en el momento que se firmó el contrato había un procedimiento ante el negociado de energía que se mantuvo completamente confidencial hasta que por fin se aprobó lo que necesitaba Luma para poder entrar a contratar con el gobierno. Y el procedimiento desde que se aprobó ese certificado de cumplimiento energético, que era lo que le tenían que proveer a Luma, hasta que se firmara fue que una semana, como un par de días, salieron esos informes, esas noticias de que la gobernadora en ese momento le dio el visto bueno, la Junta de Control Fiscal le dio el visto bueno. Así que estamos hablando de un proceso que generó ese documento, que pasó totalmente confidencial debajo de la mesa, pero el proceso para posteriormente firmar el contrato de Luma fue una cuestión de días que imposiblemente eso se lo leyeron. Y de aquí entonces podría salir que porque sabemos que la política de privatización va a continuar, podrían salir recomendaciones de algún tipo de legislación que obligue a algún ente independiente a evaluar esos contratos antes de que se firmen finales. Sin duda, la experiencia que se tenga en cuanto a estos dos contratos podría definir la estrategia contractual de cualquier proceso de privatización. Y aquí podrían salir información sobre qué cláusulas son positivas, buenas para el interés público y qué cláusulas no se deben contratar en el caso de que se decida continuar con la política de privatización. En esa misma línea, Rolando, yo creo que una de las aportaciones mayores que puede hacer esta comisión y que puede hacer el Colegio de Abogados es precisar cuáles son las controversias y cuáles no son las controversias. El concepto mismo de la privatización, uno puede estar a favor ideológicamente o no estar a favor ideológicamente, pero no hay duda que históricamente en Puerto Rico se ha estado haciendo privatizaciones desde la década del 40. O sea, el Hotel Caribe Hilton lo construyó el gobierno y el primer día se le entregó a la cadena Hilton para operar. Estamos hablando de 1949, hace ya más de 60 años o más. Y nadie nunca cuestionó la eficacia y la eficiencia de ese modelo. Operó por un número de años hasta que entonces el gobernador Rosselló, padre, decidió vender esa propiedad que era del gobierno de Puerto Rico, administrada por Hilton, venderla. Pero el modelo funcionó aparentemente. De hecho, fue el primer Hilton International en todo el mundo. La privatización o no privatización del aeropuerto ocurrió hace ya más de 10 años y en un momento hubo unos choques, pero yo creo que la percepción generalizada, independientemente de que ideológicamente alguien apruebe o no el modelo de privatización, es que ha operado con relativa eficiencia versus lo que había antes. Por lo tanto, hay que separar ese issue, esa controversia del modelo de privatización, del contrato específico que se redactó y de las personas específicas que están a cargo del sistema. Dividir cada una de esas controversias en conceptos más precisos y más claros, creo que es una de las grandes aportaciones que puede hacer esta comisión y está haciendo el Colegio de Abogados. Añadiría una controversia a eso sobre el proceso de aprobación de estos contratos, porque si bien fueron redactados de una manera desfavorable, ¿verdad?, opiniones personales, no reflejo del trabajo que vamos a hacer, si bien estuvieron redactados de cierta manera, hubo un procedimiento de aprobación que se siguió al pie de la letra y que no contaba ni con el insumo de profesionales ni con el insumo del público. Así que también están esas controversias relacionadas a cómo entonces estos contratos, después de redactados, después de planteada la controversia de si debe o no debe privatizarse un servicio, cómo entonces llegamos a aprobar un contrato que cumpla con la función que de verdad estamos buscando. Pero licenciado, usted ha hecho, yo sé que usted está muy bien documentado y desde antes usted ha seguido este tema. Sin entrar en lo que van a ser las conclusiones, que usted diría que de antemano usted ya ha identificado que son los problemas fundamentales que tiene este contrato. Estos dos contratos. Bueno, los problemas que tienen estos contratos son parte del récord público. Se alega que tienen problemas en torno a la validez inicial de umbral del contrato, porque es un contrato que está desfavorable totalmente para el interés público del pueblo de Puerto Rico, y eso en términos jurídicos es un contrato que viola el orden público, un contrato leonino.
Además de eso, está el tema del cumplimiento tanto de las representaciones iniciales que hace Luma con la ejecución de sus deberes bajo el contrato. Porque aquí Luma se vendió como la que tenía el conocimiento y experiencia. Sin embargo, Luma no existía cuando se adjudicó el contrato, la buena pro en el proceso de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Y todo eso son factores que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar el contrato. O sea, nosotros lo que queremos, ¿verdad?, es darle una formalidad, que haya un conjunto de expertos y expertas en el tema. Aquí hay profesores y profesoras de obligaciones y contratos que conocen de política pública, de los temas energéticos, y con toda esa información de los diferentes puntos de vista poder emitir un documento que nos pongamos de acuerdo de que esa es la evaluación formal jurídica de estos contratos. Hay un punto importante. Apenas hace una semana el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que cuando una empresa participa en una subasta y hay unos requisitos financieros para uno poder licitar, el foco tiene que estar en la empresa que solicita licitar y no en la capacidad financiera de la compañía matriz. Ustedes saben, es muy común que hay unas corporaciones que tienen unos recursos más o menos, que a su vez tengan una subsidiaria, que son unas corporaciones controladas por ellos, que pueden tener más o menos recursos. La controversia era si para adjudicar la subasta, que tenía requisitos de capacidad financiera, había que mirar la que licita abajo, o uno podía decir, mira, yo no tengo recursos porque yo soy de nueva creación, pero mi compañía matriz tiene un montón de dinero. El Supremo resolvió que había que mirar a la empresa específica que estaba licitando. Bueno, yo no he hecho un análisis de qué consecuencias tiene eso para los contratos de las APP y en particular para el de Luma. Pero como señalaba Rolando, Luma no existía. Luma es un acuerdo de cuántas actas. O sea, no es que Puerto Rico decidió privatizar y fue al mercado energético norteamericano, por ejemplo, y identificó Florida Light and Power, o Edison en Nueva York, o la que trabaja en los otros estados, que corren sistemas de transmisión y distribución, y dijo, ustedes que tienen esa experiencia, yo los voy a contratar. Ese no es el caso de Luma. Yo no estoy diciendo que eso invalida, que eso de por sí invalida ningún contrato, pero es un factor que tiene que tomarse en consideración. Otra vez, creo que eso es una aportación que hace el Colegio de Abogados de plantearnos, ¿sabes?, un menú amplio de todos los factores que están presentes. Yo añadiría específicamente respecto al contrato de Genera, que podemos adelantar que hubo en su momento la discusión respecto a que el contrato de Genera crea un monopolio que es contrario a la ley 120 que permite la creación de las alianzas respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue un tema de discusión en la legislatura y fue objeto de un pleito que no vamos a discutir en este momento. Pero de la misma manera está el asunto de que Genera PR tiene el enlace tan cercano a New Fortress Energy y las controversias legales que hay con esa compañía y las representaciones que están en el contrato respecto a que no existen tales controversias legales. Así que hay varios asuntos que ya hemos visto argumentados en distintas áreas que podemos aglomerar en este estudio para proveer una centralización de la información. ¿Esta es la primera vez que el colegio hace algo así? No es la primera vez, le voy a pasar al licenciado Kevin Rivera, quien también ha estado previamente en juntas con nosotros. Gracias, Presidenta. No es la primera vez que lo hacemos, ciertamente hace 5 años. Se creó una comisión especial que también trabajó con un asunto de suma importancia para el país y tenía que ver en aquel momento con el chat del gobernador y de las personas allegadas. También pudimos contar con la ayuda de colegiadas y colegiados del más alto calibre, que de manera desprendida y en este momento agradezco de antemano el tiempo que le van a estar dedicando a este tema tan importante para el país. En aquel momento también ese grupo de personas dedicadas y sin un interés particular en el asunto, ninguno de ellas y ellos eran candidatos a nada, realmente dieron de su tiempo para lograr
un informe que luego también fue replicado por el informe que hizo la Asamblea Legislativa. Así que en ese sentido, ese es el tipo de informe que en ocasiones como esta, el colegio se crece y hace una aportación adicional al país. En aquel momento pues ya sabemos cuáles fueron las conclusiones del informe que comenzó aquí y continuó entonces luego con otros esfuerzos, y esperamos entonces que el informe que podamos publicar en esta ocasión también tenga un impacto sobre las decisiones que tengamos que tomar como colegio y como país. Sí, me gustaría añadir, mi nombre es Yanira Reyes, tuve la oportunidad de participar en esa comisión especial que se creó para evaluar las acciones del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y a mí me parece que tanto de esa experiencia como otras que ha tenido el colegio, lo más importante es que el pueblo de Puerto Rico reconozca y sepa que en el Colegio de Abogados y Abogadas habemos personas comprometidas con llevar la información correcta al país. En este momento se ha discutido de diferentes formas, diferentes candidatos y candidatas han discutido de manera improvisada muchos de los asuntos que tienen que ver con temas de índole legal. Se ha hablado de la creación de un SAR, se ha hablado de la posibilidad de cancelación, de las posibles consecuencias, de las posibles penalidades millonarias para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es importante que una institución que no está comprometida de manera partidista y que está sí comprometida con la verdad y con el acceso a la información pueda realizar esta evaluación y que esta evaluación esté disponible no solamente para los políticos y las políticas, sino más importante aún, para el pueblo de Puerto Rico, para que podamos tomar decisiones informadas. Porque estas decisiones que toma el gobierno con respecto a contrataciones, en muchas ocasiones pueden ser entendidas por las personas como asuntos que no nos competen, pero ya lo hemos sufrido en carne propia, las consecuencias de decisiones rápidas, de decisiones que se toman por razones pecuniarias y no por los mejores intereses del país. Lo mejor que tenemos los abogados es que tenemos que buscar la evidencia. Y nosotros tenemos aquí que este informe que se hizo antes de firmar el contrato dice lo siguiente. En enero 11 del 2020 se votó por referéndum para otorgarle la buena pro a Luma. Y esa decisión se notificó el día 12 de enero del año 2020. Y Luma se constituyó el 17 de enero del año 2020. ¿Cómo se le puede otorgar un contrato a una entidad jurídica que tiene personalidad jurídica propia si no existía? Eso es una de las muchas incongruencias que tiene este procedimiento con Luma. Y entonces yo les diría a ustedes que gracias a este comité, que vamos a hacer un trabajo serio y fundamentado y con evidencia, alguien va a fiscalizar a Luma. ¿Y usted estuvo allá adentro? ¿Usted estuvo allá dentro de ese proceso? Antes de Luma. Por eso. Yo estuve antes de Luma. Pero usted estaba en todo ese proceso. Sí, pero esto es las alianzas público-privadas. Pero le pregunto, en esas discusiones de la Junta, cuando ya se veía venir lo que venía, ¿verdad? Han pasado 3 años, lo que a mí lo que me duele es que tengamos que esperar a que veamos el desastre para entonces tomar el medicamento. No, nosotros siempre hemos levantado la voz. Y siempre, usted debe recordar que la Junta de Gobierno de ese entonces que evaluó el contrato de Luma, se lo leyó, dicen que en 43 minutos. Son unos fenómenos. Yo me tardé días leyendo este contrato, lo he leído varias veces, además del informe. Así que realmente llegó el momento de que alguien fiscalice a Luma. ¿Cuántas agencias hay? ¿Cuántas personas hay? ¿O cuántos SARES se van a crear? Y nadie fiscaliza a Luma. Llegó el momento donde nosotros hagamos una evaluación de los pros y los en contra del contrato, y si es necesario tomar una acción en contra de Luma, se tomará. O se recomendará, porque nosotros no tenemos la facultad para tomarla. ¿Ustedes van a necesitar que les den acceso a documentos que quizás no han estado disponibles? ¿O con la información que ustedes tienen a su mano ya ustedes pueden hacer este trabajo en 30 días como el gobierno?
Pienso que ya hay información suficiente en el récord público para poder hacer la evaluación jurídica, sin duda. Si hay alguna otra pregunta. Y si no hay otra pregunta, vamos a agradecerle al compromiso inmenso que tienen cada uno de estos abogados y abogadas colegiados para formar parte de esta comisión especial, y tan pronto ese documento se nos haga llegar y se ha sometido al Colegio de Abogados, el mismo se hará público, ustedes van a tener esa información, lo estaremos informando. Quiero, antes de despedirme, también informar que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se une a la ACLU y a Amnistía Internacional, quienes vamos a tener esta tarde una conferencia de prensa también para unirnos al cuerpo de observadores que estamos solicitándole a la Comisión Estatal de Elecciones para el proceso eleccionario, y en esa conferencia de prensa se va a traer información de lo que queremos hacer en conjunto colaborativo para el bien del proceso democrático de este país.